nosotros en el encuentro de la semana pasada hablamos de aquellas diferentes formas en las que suele usarse de manera cotidiana el término innovación y que generalmente conducen siempre a esos ámbitos en los que estamos diariamente involucrados por nuestro quehacer y nuestra responsabilidad con la sociedad. Me refiero a los ámbitos de la información, la formación y el conocimiento. Y hay que tener en cuenta que como elemento diferenciador, la innovación siempre establecerá esa posibilidad de creación de nuevos conocimientos, productos y procesos. Es muy importante diferenciar lo que es un proyecto o una propuesta de innovación y un proyecto de aula desde la perspectiva de la innovación educativa, por supuesto. Ambos son proyectos, ¿cierto? Pero cada uno en sí tiene un direccionamiento diferente y tiene que ver con la meta que se busca alcanzar y precisamente los actores involucrados para cumplir los objetivos y hacer el seguimiento para comprobar la permanencia, la instancia y la consecuencia de la innovación que pretendemos implementar. Kate, ¿recibiste el correo? Profe, lo acabo de recibir, ya le voy a proyectar la pantalla. Denme un segundo. Perfecto, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que hablar de lo que implica la proyección, la elaboración o la estructuración de un proyecto innovador. Partamos entonces por concebirlo como aquel plan estratégico que supone siempre la creación de nuevas ideas, productos y servicios, como habíamos dicho ahorita. La palabra productos y la palabra servicios siempre aparecerá, no porque sea siempre el resultado, una medición de mercado o un producto resultado de una innovación tecnológica, sino que se refiere a ese fin último que se logró con la aplicación de la innovación que propusimos. Entonces, todo ello, toda esa estructura que nosotros proyectamos debe conllevar al desarrollo de un área como la educación, la tecnología, los modelos de negocio, la ecología, entre otros. Todas esas áreas a las que cada uno de ustedes pertenece. Muchas gracias, Katy. Vamos a la primera. ¿Le doy a todas, profe? Sí, por favor. Ahí. Allí, muy bien. Entonces, les decía que justamente esta es la tríada inicial con la que nosotros relacionamos el concepto de innovación. Información, formación y conocimiento. Y por lo general, ¿cierto?, conlleva a la generación de conocimientos, productos y procesos que sirven o para formular nuevos proyectos, o bien sea para fundamentar, para proyectar y para enriquecer las otras actividades que nosotros de manera cotidiana realizamos en la universidad. Por ejemplo, la investigación, la extensión y también la docencia. Al igual que la investigación, los resultados de la innovación permitirán que nosotros oxigenemos los marcos interpretativos con los que tenemos relación en el desarrollo de nuestros cursos y asimismo, en este caso, nos permitirán elaborar y tener presente siempre un abanico de opciones que permitan el enriquecimiento de nuestra labor educativa. Vamos con la siguiente, por favor. Aquí está entonces la innovación y los caminos que conducen, por un lado, a verla como una herramienta formativa y a verla como un proyecto, o sea,
innovación social, como les mencioné ahorita, innovación tecnológica, innovación educativa, etc. En el primer caso, como herramienta formativa, nos permitirá la elaboración y aplicación de proyectos de aula. En el caso de la innovación como proyecto, es necesario que se tenga presente esa necesidad de diferenciación estratégica que lo representa la meta que nos alcancemos. Y aquí también tienen cabida los proyectos educativos, que son los dirigidos a la reestructuración de currículos, microcurrículos, programas, etc. Continuemos, Kate, por favor. Esa es la, me tenía que decir entre uno de los dos esquemas que elaboré. Este es el mismo anterior. Sigamos, por favor. Listo, allí. Detente. Allí. Entonces hablemos del proyecto de innovación, como les venía contando ahorita. Ese proyecto de innovación, ¿cierto? Están dirigidos por esa orientación en la que se concibe la innovación como una constante en el desarrollo de nosotros como seres humanos. Por tal razón, esos proyectos que nosotros formulamos en este marco se convierten en aquellas acciones en las que se aplican conocimientos, habilidades y técnicas para responder a nuevas necesidades educativas, pedagógicas, tecnológicas, económicas, sociales y por supuesto culturales. Entonces, hablemos de qué características contiene un proyecto de innovación. Por un lado, cuenta, como les mencioné ahora, con una estrategia de investigación y práctica bien establecida y relevante con respecto a los objetivos propuestos. Si recuerdan, en el encuentro pasado les mencioné que todo el diagnóstico y las estrategias de medición, comprobación, planteamientos iniciales, búsquedas, antecedentes, son imprescindibles para poder estructurar un proyecto de innovación. ¿Por qué? Porque con este buscamos a responder o alcanzar mayores metas que los proyectos innovadores que le anteceden. Nosotros queremos superar una situación que, siendo vigente, ya no responde con la certeza, con las calidades o con la dirección y afirmación que requiere la comunidad o la población en la que se inscribe. Por tanto, el proyecto debe ser gestionado por expertos en el área de estudio propio, es decir, el conocimiento de los actores que están inmersos en una problemática con una unidad espaciotemporal establecida, necesitan que las personas que procuran una proyección innovadora conozcan con certeza qué es lo que les está sucediendo y qué es lo que necesitan para salir de esa situación problemática en la que están viviendo. Este equipo que propone una propuesta o un proyecto innovador debe tener capacidad para trabajar en equipo y también de manera independiente. ¿Por qué? Porque la innovación misma le va a pedir a todo el equipo que se haga cargo de una de las aristas, de una de las variantes o variables que tiene el proyecto. Porque un proyecto de innovación, aunque persiga un fin exclusivamente que tenga un objetivo general, en sí desarrolla muchas más acciones que son benéficas y que resultan esenciales para la aplicación de la innovación total. Entonces, hablemos también del ambiente laboral de este equipo que va a proyectar esa innovación y es basado en la confianza y el reconocimiento de la capacidad de todas las personas que participan en este equipo de trabajo. Como sabemos, en todas nuestras actividades como docentes, la teoría siempre es la base fundamental para desarrollar las ideas que planteamos en este proyecto. La teoría, sin duda alguna, es el marco para elaborar los antecedentes, la disertación actual y esa proyección en la que se dice
¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y qué sucedería si esta innovación que ustedes están proponiendo no se lleva a cabo? Esta innovación es sin duda un medio para el constante desafío, el desarrollo del emprendimiento, aunque en sí misma no sea un fin, sino que es un objetivo macro, un objetivo grande, porque requiere permanencia en el tiempo. Una innovación llega para quedarse, porque sus resultados beneficiarán a algún sector de la población o de la comunidad. Y solo le reemplaza una innovación que esté por encima de ella, es decir, que esté superior y vaya a suplir nuevas necesidades que surjan en el contexto de la innovación pasada. Me están haciendo una preguntita. Muchas gracias, Kate. Lo voy a apagar porque de pronto tengo algunas dificultades con la conexión. Listo, espero que allí mejore. Gracias, Kate. Entonces, finalmente, la estrategia del proyecto innovador debe estar bien definida para determinar esos objetivos que nosotros vamos a cumplir. Ustedes me preguntarán, profe, ¿pero de qué estrategia habla? Ya vamos a hablar de qué se tratan esas partes del proyecto innovador y qué es lo que nosotros, y algunas sugerencias de lo que nosotros deberíamos tener en cuenta para estructurar. Por lo pronto hablemos de algunos diferentes tipos de proyectos innovadores. Está el proyecto innovador tecnológico, que son aquellos que se fundamentan en la creación, modificación o adaptación de un producto o servicio tecnológico, empresarial o social a través de conocimientos, métodos, procesos e instrumentos. Por lo general estos proyectos surgen de la ausencia o las fallas y problemas que presentan otros bienes y servicios y que involucran la tecnología. Por tanto, es donde surgen las ideas para dar mejor solución o respuesta a las necesidades de los usuarios. Hablemos también de proyectos innovadores o ecológicos. Trataré de abarcar la mayoría de áreas. No, las diapositivas, Edwin, por ahora están detenidas en proyecto de innovación porque estamos hablando en general de lo que se trata. Posteriormente entraremos a hablar de las etapas y ahí empiezan a pasar las diapositivas. Esos proyectos innovadores ecológicos están orientados al desarrollo de prácticas responsables sobre el uso y conservación de los recursos naturales y el entorno. Y por lo general su objetivo principal es el cuidado y preservación de la naturaleza. Hablemos de proyectos innovadores educativos. Estos son los que plantean estrategias para establecer nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje a través de prácticas pedagógicas, gestión institucional y administrativa, herramientas de evaluación, métodos y recursos educativos, valores y contenidos que respondan a las necesidades de los estudiantes y al desarrollo educativo de nuestra universidad y del entorno a la que ya corresponde. Podríamos hablar, por ejemplo, que el uso que ahora estamos haciendo de dispositivos como tabletas, celulares, esta educación a distancia mediadas por las TIC, es una innovación en aplicación. Eso se proyectó. Y pueda que por la pandemia de golpe nos hayamos visto obligados a trabajar con más prontitud con estos elementos. Pero sin duda es es el momento, es una alternativa que tenemos a la mano y que sin duda estamos aquí para tratar de posibilitar esa estrategia como un puente que canalice el fomento de la educación a través de la innovación. Listo. Del proyecto innovador educativo, ¿cierto? Puede salir el proyecto de aula en perspectiva de innovación educativa y ya les voy a contar el porqué. Hablemos entonces también de la zona de innovación social, ¿cierto? Entre muchas concepciones, definiciones
podríamos hablar de la innovación social como ese proceso de identificación y solución de necesidades de comunidades, usando estrategias creativas y que perduran en el tiempo. Su objetivo es integrar a la misma comunidad de forma activa dentro de la solución del problema. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunidad a la que vaya dirigida la innovación debería siempre hacer parte de la aplicación de la misma. Bueno, continuando entonces, Kate, con la estructura que tenemos, el proyecto de innovación sugiere, adelante, que tengamos en cuenta los siguientes elementos a la hora de estructurar una propuesta. Iniciemos entonces con la identificación. Y eso tiene que ver específicamente con los datos de quien propone la propuesta. La universidad, el representante legal, la facultad o departamento, las otras instituciones que están participando, la duración del proyecto. Todos esos elementos que permiten identificar quién es el proponente y quién respalda la propuesta. Ese es el aspecto de la identificación del proyecto. Cuando hablamos entonces en segunda instancia de la fundamentación, nos referimos, compañeros, a describir los problemas que nosotros vamos a resolver. Esto es, explicar los principales problemas identificados a cuya solución va a contribuir nuestro proyecto de innovación. Entonces, a partir de un análisis de la situación existente alrededor del tema que contempla las opiniones de todos los involucrados, aquí estoy refiriéndome a todos los actores. Ustedes como proponentes, la universidad, el contexto, los directos afectados, etc. Es en este punto donde se declara la importancia de su solución, de ese problema, para la economía o el medio ambiente, u otros aspectos de la sociedad, como en nuestro caso, elementos, claro, relacionados con la educación o las innovaciones sociales. Debo hacer una claridad, que en el caso de los proyectos que tienen innovación tecnológica, siempre se debe precisar las alternativas disponibles. Y estas deben estar fundamentadas en la existencia de soluciones en el ámbito nacional o de tecnología extranjera que pueda ser explotada o adaptadas a partir de información publicada o transferida comercialmente. Hago esta claridad porque sé que nuestro grupo es multidisciplinar. Listo. En esa fundamentación del proyecto que les acabo de mencionar, si procede la fundación tecnológica, tienen que hacer la descripción del producto, servicio o proceso o cambio organizacional. También mencionar los elementos nuevos o mejorados que se incorporan y le dan el carácter de innovación. Muy bien. El segundo elemento está relacionado con la estrategia del proyecto. Y es aquí donde nosotros hacemos el resumen descriptivo, en el que reflejamos cuál es el impacto esperado. Ese impacto esperado es aquel objetivo estratégico general que contribuye el proyecto una vez concluido y aplicados los resultados. Esa es la contribución que hace al proyecto de manera general, el resultado, la meta global. Es ese impacto esperado, como la llamamos en la investigación el objetivo general, ¿cierto? Él se expresa en los cambios a mediano y largo plazo que se espera producir como consecuencia de la ejecución del proyecto. Hay un objetivo específico, por supuesto, objetivos. Entonces, hablemos entonces de todos esos objetivos por los cuales se propone el proyecto. Ese efecto esperado a corto plazo con su ejecución en forma coherente con los problemas planteados en el programa. Y aquí se contempla la adopción por parte de la comunidad o los posibles usuarios del resultado comprometido. Se integran a esta estrategia del proyecto los resultados previstos, el cronograma de actividades,
los indicadores objetivamente medibles o verificables, los medios y fuentes de verificación, aquellas premisas o factores externos que pueden poner en riesgo el proyecto. Nosotros tenemos siempre que establecer esa matriz que nos dice sobre las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene nuestro proyecto. Y en esa estrategia debe quedar reflejada a qué nos estamos enfrentando y con qué nos podemos encontrar. Cada una de estas características de la estrategia del proyecto debe estar debidamente explicada, justificada en sí misma. Máxime que hay una justificación que en términos de interés, novedad y utilidad más adelante vamos a ver. Adelante, Kate, con la siguiente. Hablemos entonces ahorita de los recursos. En el proyecto siempre deben quedar plasmadas todas las necesidades de recursos que se necesitan para cumplimentar las diferentes etapas. Hablemos del dinero. Va a ser cotizado en pesos, va a tener ingresos extranjeros. Entonces se tienen que listar siempre de manera genérica qué tipo de recursos van a financiar el proyecto y a permitir que los objetivos propuestos en la estrategia se van a llevar a cabo. Tengan en cuenta que cuando se solicitan medios y equipos, ¿cierto? También se consideran inversión y deben incluirse dentro del presupuesto general del proyecto de innovación. Los recursos humanos, por supuesto, todo el equipo, desde el coordinador del proyecto y todos los demás cargos o todas las demás denominaciones que tiene cada uno de los integrantes del equipo que formula y aplicará la propuesta, teniendo en cuenta también los actores de la comunidad que van a participar en él. Entonces, es una declaración de los recursos en moneda, materiales, inversiones y todas las actividades que requieren financiamiento. Esto es la investigación del estado de la innovación, de la técnica, la vigilancia tecnológica, la protección legal de resultados, las consultorías para elaboración de contratos o transferencias, aseguramientos de calidad, gestión ambiental, formación de recursos humanos, edición de documentos, los pagos de licencia, el trabajo de campo, etcétera. El trabajo de campo, perdón, etcétera. Deben siempre considerar todas las posibilidades en recursos que se van a utilizar dentro de la aplicación de la innovación. Una cosa es formular el proyecto, presentarlo, y otra cosa es cuando ya lo aprueban. Ponernos en función y en funcionamiento de la aplicación, del desarrollo y la aplicación del proyecto de la innovación es otra cosa. Y pueda que resulten allí otro tipo de imprevistos, ¿cierto? Algún requerimiento de otro personal experto y debemos contemplarlo allí también. Listo, continuemos, Kate, con la siguiente. Análisis de factibilidad técnico-económica, siempre. Es necesario expresar, definir y mostrar cómo será esa inversión. Cuando son de gran magnitud las inversiones para la aplicación de proyectos de innovación, es diferente a cuando son
proyectos de alcance un poco más limitado. Entonces, en este caso se describen de forma más breve. Solamente pues cuando se consideren precedentes y que no hayan sido contemplados en los puntos anteriores, es decir, cuando se presenta la tabla de los recursos y los gastos necesarios que empleará el proyecto de innovación. Tengamos en cuenta en esta parte los aspectos técnicos y allí vamos a describir siempre brevemente todos los no incluidos en la fundamentación del proyecto relacionados con la solución seleccionada en comparación con todo lo que nosotros vamos encontrando en el proyecto y que requiere también análisis e inclusión en el trabajo que se está realizando. También los aspectos económicos y de mercado, tenerlos en cuenta. Ustedes saben que nosotros formulamos un proyecto hoy con los conocimientos monetarios de inversión al día de hoy y lo aprueban el próximo año o un año después recibimos una respuesta y cuando vamos a aplicarlo ya todos los precios de todo lo que nosotros proyectamos, los valores subieron y hay que tener eso en cuenta, ¿cierto? Porque es posible que la inversión tenga que ampliarse, los recursos pactados y proyectados todos tendrían una variación y el proponente tendría que tener esto en cuenta porque hay que adaptar nuevamente aquel presupuesto proyectado con los recursos incluidos en él. Entonces se describen, en caso de aprobación del proyecto, brevemente unas mejoras que se introducen a la propuesta y que actualizan los valores inicialmente presentados. Vamos con la última, Katy, por favor. Finalmente está el análisis de sostenibilidad de la innovación. Y es muy importante porque siempre resulta fundamental demostrar que existen las condiciones necesarias para que se mantengan o incrementen los beneficios esperados de la introducción de la innovación una vez concluido el proyecto. Y esto nosotros lo reflejamos siempre cuando en la descripción inicial presentamos una justificación que abarque el interés, la novedad y la utilidad. Y en esa utilidad deben verse reflejados los beneficios para cada uno de los actores que participan de la propuesta. Por ahora, eso es lo que tenía para compartirles acerca del proyecto de innovación y para que nosotros tuviéramos de entrada la diferenciación entre el proyecto de innovación y los tipos de él que hay y el proyecto de aula que vamos a estudiar a continuación. Muchas gracias, Katy. Al final está el correo. Voy a escribir por acá mi correo porque creo que en el encuentro pasado no alcanzaron a ver. Por favor, ¿alguno de ustedes tiene preguntas hasta aquí? Luz, yo quisiera preguntar si esa explicación que nos acabas de dar con cada una de esas discriminaciones pues, y aclaraciones sobre cada punto, ¿existe algún documento donde se encuentre esa información? Pues algo por escrito donde podamos ir y como repasar y revisar lo que acabaste de mencionar. Sí, Alexandra, gracias. Ve, esa guía, yo saqué una síntesis de muchos documentos que he leído, algunos están en inglés, entonces yo traté de hacer como un collage con ellos, viendo cuál se adaptaba mejor, porque todas las metodologías, tanto en el caso de la investigación como en el caso de la innovación, finalmente resultarían adaptativas. Entonces yo me permití hacer una listica que se las puedo compartir para que ustedes vean yo de qué les estaba hablando ahorita aquí. Trataré también de buscar una sola guía completa
y se las hago llegar a través de Kate. ¿Qué parece? Sí, muchísimas gracias. Lo que pasa es que estaba aquí tomando nota y dentro pues también de las cosas que he leído y de otra información que me ha llegado, siento que fuiste como muy clara y como muy concisa y muy completa en la información. Entonces sí sería valiosísimo tener como ese documento. Muchas gracias. Claro que sí, me comprometo con eso. Profe Gracias. Luz, Profesora Colombia, adelante. sí, y adicional a estas orientaciones que también proponía la profe Alexandra, tendríamos como algunos formatos, digamos así, para, para presentar las propuestas de acuerdo al énfasis que tengan. Bueno, le cuento algo, profesora. Las estructuras de presentación de proyecto obedecen por lo general al interés del convocante, ¿cierto? Nosotros de manera general siempre nos prepararíamos con estos elementos que creemos que van a aparecer siempre en esas convocatorias que nosotros vamos a participar o cuando vamos a participar vamos a presentar un proyecto por iniciativa propia, tendríamos que adaptarnos a una de las guías posibles o orientaciones que otras convocatorias ya nos hayan presentado. Entonces, estas estructuras a las que usted se refiere, repito, están asignadas siempre por el convocante. Los puntos que yo les presenté aquí son aquellos que por lo general siempre les van a aparecer en algún tipo de convocatoria en la que vayan a participar. Pero aclaro, también les pueden aparecer muchas otras. Estas son las que yo considero fundamentales. Tengo entendido, profesora Colombia, que en el curso que van a ver con el profesor Robinson tendrán acceso a un formato, a una estructura, a un esquema donde ustedes van a ir plasmando a partes del proyecto. Ah, ok, profe. De todas maneras, muy amable, pero ahorita con el ejercicio que vamos a hacer o con el ejemplo que usted nos va a dar, pues también vamos a ir viendo como los énfasis en las propuestas, ¿no es cierto? Claro que sí, pero en las propuestas de proyectos de aula. Por eso exacto, por eso estaba estableciendo esta importante diferencia entre el proyecto de innovación y nuestro proyecto de aula con contenido innovador, en el que ustedes ahora pueden ir plasmando, según el detalle o la estructura que ustedes tengan, ese elemento del que vamos a ir haciendo una profundización. Claro, gracias, profe. A ti, profesora Colombia. ¿Alguien más, por favor? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestros proyectos de aula, que requieren ahora que apliquemos la innovación para oxigenar, para ambientar y para proponer unas estrategias pedagógicas diferentes que incluyan la participación de nuestros estudiantes. Partamos entonces del interrogante de cómo fomentar un proyecto de aula innovador. Voy a dejar de compartir la pantalla para tener mejor conexión. Adelante, Kate. Dentro de todos los posibles formatos, formas, estructuras y contenidos que nosotros de manera diferente y diferencial tenemos para elaborar nuestros proyectos de aula, bueno, antes de ingresar en este tema, quiero saber, ¿ustedes cómo nombran sus proyectos de aula? ¿Microcurrículos, programas de curso, proyectos de aula? ¿Cómo lo nombran ustedes? ¿Quién me podría decir? En la Facultad de Artes se llama programa de curso. Muy bien. Gracias, Alexandra. Microcurrículos. Gracias, profe Cristina. Bien.
Llámense microcurrículos, programas de curso o proyectos de aula, además de la información que requiere la identificación de quién dirige el curso, dónde se ofrece, veamos algunos elementos que son necesarios para que se tenga claro cuál es el horizonte al que se pretende llegar, pero también la ruta y el camino que se ha decidido caminar para lograr los objetivos propuestos. Vamos con el primero, Kate, por favor. Hablemos de la presentación del curso propuesto. Aquí hay unos ejemplos, ¿cierto? Unos ejemplos cortos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para presentar nuestros cursos? ¿Cómo vamos a crear, Yeseli y compañeros, un proyecto de aula innovador? ¿Cierto? Vamos a tener en cuenta, por supuesto, a partir de qué se articula el curso, es decir, qué es lo que compone, qué es lo que estructura esa discusión académica que yo pretendo llevar a cabo con mis estudiantes, pero que invita a la comprensión partiendo de un problema o unas preguntas que requieren profundización y realización de ciertas actividades para hallar las respuestas. Respuestas que no son un sí o un no, sino que es una construcción colectiva que luego se vuelve individual porque en cada uno de los estudiantes se va a notar una característica diferencial por cuanto la comprensión de la discusión que nosotros queremos proponer. Entonces tengamos en cuenta algo para esta presentación, que es la innovación en el aula. La innovación en el aula, compañeros, requiere primero que todo de nuestra mentalidad, porque nosotros somos los que estamos proponiendo unos contenidos que son necesarios para comprender un universo dentro de multiversos que se componen y se constituyen en situaciones temáticas y problemáticas, y que a través de la academia y las estrategias pedagógicas que tenemos para desarrollar, se comprenden, se analizan, se profundizan y resultan nuevas nociones. Pensemos siempre en este momento también en la autorreflexión. ¿Cómo comprendo yo el problema que estoy planteando, pero cómo y de qué otras maneras podría comprenderse? ¿Cierto? Hagámonos preguntas abiertas. Creemos entonces entornos de aprendizaje flexibles y tengamos en cuenta en esta presentación del curso los asuntos de personalidad. ¿Por qué? Porque debemos crear un lugar para todos los alumnos y nos debemos incluir en ese lugar. En esa presentación del curso debemos tener presente la búsqueda de problemas, de situaciones que nos lleven a confrontarnos y que en las actividades pedagógicas que vamos a desarrollar, los estudiantes se vean obligados a utilizar todas las herramientas posibles para hallar las respuestas y que esas respuestas necesiten el complemento de cada uno de ellos y que se vea la necesidad de construcción no solo allí en el aula, sino que esa construcción y la co-construcción necesaria en el entorno social donde nosotros pretendemos intervenir. Dejemos entonces que los estudiantes tomen riesgos, también que se equivoquen las veces que sean, pero ojo, que de esos riesgos y de esas posibles equivocaciones se aprenda. Y se aprenda a través de la dinámica que nosotros implantemos, sugiramos, proyectemos en que ellos participen y tomen responsabilidades. Podríamos considerar, yo sé que quiero hacer una pregunta, ¿todos ustedes conocen el significado de un aula invertida? Sí. Jorge Iván, ¿podrías compartirnos, por favor, tu comprensión al respecto para conversar
con los demás compañeros. Claro, profe, buenas tardes para todos y todas. Pues una idea muy superficial igual, profe, pero como la palabra lo dice, me voy a basar en la misma palabra, invertida. Es decir, es una clase donde el eje deja de ser el docente y pasa a ser el estudiante. Es como la palabra lo dice, estudiante, el que estudia antes. O sea, realmente al estudiante se le facilita, se le entregan herramientas para que él investigue, para que indague, antes de que el profesor empiece a teoretizar o simplemente lanzar conceptos, pues que de pronto en el modelo convencional creemos pues o que somos los que todos lo sabemos. Aquí ya es lo contrario, es decir, es como somos más facilitadores que esos, pues poderosos o poseedores del conocimiento. Ya es el estudiante el que va a salir a investigar, a indagar, exactamente lo que usted dijo, a equivocarse si es necesario en el camino para lograr el aprendizaje. No sé, profe, y repito que es muy superficial. No, para nada superficial. Eso es, recuerden que nosotros vivimos montados en unas teorías, en unos conceptos que tenemos que volver naturales, aterrizarlos y volverlos cotidianos, porque en esos términos nosotros conversamos con nuestros estudiantes. Y eso no hace que se pierda la rigurosidad. Muchas gracias, compañero. No sé si alguien más tenga algo algún elemento que agregar. Profe, Adelante, Olga. yo Bienvenida. agregaría que en el aula, cuando pues, ya los estudiantes de alguna manera, que puede ser pues, individualmente han revisado la literatura, los recursos que el profesor les ha facilitado, en el aula se promueve, el profesor, como el profesor ahorita decía, como facilitador, promueve unas relaciones colaborativas y una participación, pero con mucho trabajo como en equipo, ¿no? Para que no llegue pues, a dar una clase magistral, sino que con base muchas veces en resolución de problemas o en otros asuntos, se discute, se trabaja en debate, foros y muchas actividades que implican relaciones entre los estudiantes y por supuesto la participación ellos como protagonistas. Correcto, compañera. Muy bien. Y es que en sí, a lo que Profe, nosotros... casi Dime. no se escuchó. Ay, Se escuchó gracias, muy bajito. Colombia. ¿Será que la profe Olga nos puede repetir? Muchas gracias, profe Colombia. Profe Olga, la profe Colombia y los compañeros nos dijeron que se escucha muy bajito. ¿Será que puede retomar, por favor, subiéndole un poquito? No, se escucha entrecortado y bastante lejos. Ahora no se escucha nadita. No. Bueno, entonces les propongo continuar con otras nociones, otros elementos y concepciones de esto del aula invertida y les voy a decir por qué. Nosotros ahora, ante esta eventualidad, ante esto que se nos presentó, la forma magistral acaba de ser obligatoriamente repensada. Y repensarlo es que no invirtamos este asunto, porque como vamos a estar a distancia, pero procurando una conexión, y la conexión no es solo tener el computador prendido y tener todas las herramientas, sino que si hay una verdadera interacción y compromiso con los estudiantes, pues entonces hagamos que ellos asuman roles. Y en este sentido, en esa presentación del curso debe quedar claro esa consideración de modelo de aula invertido. Y partamos de la concepción de que el alumno puede siempre obtener información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del profesor. Y no me refiero, compañeros, solamente a los trabajos que en la presencialidad les dejamos en los talleres y seguimos siempre nosotros ahí. No. Me refiero a otro tipo de responsabilidad que ahora trasciende, porque se empodera el estudiante de un rol que lo invita
hacer parte de un nuevo modelo pedagógico que lo que pretende es ofrecer un enfoque integral para incrementar su compromiso y la implicación en la propia enseñanza. Este proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que reflejar que el estudiante hace parte de la creación del mismo y él le debe permitir al profesor darle un tratamiento, por supuesto, más individualizado, sin duda. Nosotros siempre trataremos el curso en esas dos vías. El curso de manera colectiva, el progreso de todo el curso, pero también esos progresos de cada estudiante por separado. Eso es innegable. Entonces es muy bueno que tengamos en cuenta ese concepto, esa concepción, esa noción de aula invertida. Y les quiero comentar que algunos tipos de estas aulas son la tradicional, la clase invertida de debate, el aula invertida de demostración, la clase invertida grupal, el aula invertida virtual, la clase invertida doble, en fin. Como resultado, nosotros podremos, entonces, compañeros, ver un aula de clase innovadora, que se vuelve resistente y que empuja a los estudiantes y a nosotros como maestros siempre estar cambiando, adaptándonos y mejorando. Es muy bueno ese juego de roles. Es muy bueno ver que el estudiante sepa cómo nosotros desde acá nos sentimos, con respuestas apáticas, diferenciales, indiferentes o interesantes o interesadas de parte del curso. Ese juego de roles podrá ver y mostrar cómo es importante que todos los elementos de ese sistema, que nosotros llamamos aula de clases o microsistema, como lo quieran llamar, es necesario que se interrelacionen. Y es necesario que cada uno aporte y contribuya, porque es la única manera en que ellos se ven reflejados como cada aspecto del aula en general que requiere de su desempeño para el logro del objetivo general. Preguntas hasta aquí, por favor, en este primer punto. Muy bien, continuemos con el segundo. Todas las preguntas, Jorge. Bueno, vamos a ver cómo vamos respondiendo de a uno. Compañeros, al igual que en los proyectos de innovación, de investigación, de extensión, en el proyecto de aula nuestro también debemos justificar cuál es el interés, cuál es la novedad y la utilidad de la discusión teórica o académica o hasta práctica que nosotros pretendemos con nuestro proyecto de aula. Y en ese interés, la novedad y utilidad, siempre la formación óptima académica del estudiante debe ser el top. Y ahí debajo están las formas, las estrategias que nosotros vamos a utilizar para llegar a ellos. Entonces, cuando hablamos de los términos de la justificación, pensemos que la innovación en la educación siempre implica una colaboración constante entre nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, compartiendo experiencias, compartiendo nociones, conceptos, interpretaciones, es necesario. Y también es necesario la colaboración con nuestros estudiantes. Y esa colaboración en esos términos que yo les digo supone, entre otros aspectos, que cambiemos la dirección de nuestros cursos. No estoy diciendo yo que eliminen todo lo que tenían, no, cambiar la dirección es, aunque vamos en el mismo horizonte, agreguémosle más elementos y más estrategias para que ese recorrido hacia el horizonte que buscamos, que es el logro del objetivo, sea cada vez más enriquecedor y que ahora en los tiempos de la virtualidad,
y de la educación a distancia no se vea afectada, sino que los estudiantes vean nuevas y mejores oportunidades cada día de aprender entre todos, aprender de manera individual y corresponder con ese aprendizaje. Me refiero a involucrarse en su instrucción, en su formación. Entonces, esto implica, compañeros, que pensemos aquí en esta justificación, cómo hacer las cosas de una manera nueva, y para hacer ese algo diferente o nuevo, involucremos este enfoque, proceso innovador, que sin duda será el producto de la estrategia que desde ya estamos construyendo. Estas experiencias de aprendizaje que surjan en este contexto que nosotros vamos a proponer ahora, siempre podrían rediseñarse, porque nosotros siempre queremos agregarle más relevancia a lo que hacemos, porque esto que hacemos está dirigido a la formación de sujetos. Y no me refiero solo a la formación académica, ya les había dicho, que estamos tratando con la persona y la trascendencia que la persona adquiere a partir de la educación. Entonces, los intereses de los estudiantes deben estar aquí en juego. Y cuando nosotros hablamos de los intereses, no son solo los nuestros como docentes, sino que nosotros ya debemos haber tanteado que en qué están interesados los estudiantes y cuáles son sus intereses con nuestro curso. Porque como ustedes saben, ellos van agregando con cada curso elementos para ese objetivo final, que son sus trabajos de grado, sus trabajos de práctica, sus trabajos finales. Uno a lo largo de la carrera, cada curso que lo va enamorando, cada curso que lo va empoderando, hace que uno vaya tomando nota y diciendo esto me va a hacer, esto lo necesito, por aquí es que me quiero ir, y ahí es que van tomando las pistas, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta aquí las aptitudes y habilidades, y que por supuesto todas ellas respondan a la atención de las entidades y de la cultura de todos los sujetos que se involucran en el desarrollo de nuestro curso. Pensemos, compañeros, en que la innovación en la educación nos aliente. A nosotros como profes y a nuestros estudiantes a explorar, a investigar y a usar todas las herramientas que tengamos disponibles para descubrir algo nuevo, algo más interesante. Siempre, siempre debemos dejar esa luz para que las nuevas cosas nos lleguen y adaptarnos a ellas y crear cosas mejores, ¿cierto? Esto siempre nos ayudará, pienso yo, a que los estudiantes desarrollen sus creatividades y sus habilidades para resolver problemas, pero entonces nosotros en ese punto debemos darle la oportunidad para que ellos demuestren sus aptitudes y su creatividad, ¿cierto? No se trata de abrir una ventana en la que todo, en lugar de fluir, se muestre y no se aterrice nada con un objetivo puntual, sino que sí se vean y se concreten realidades a partir de esa creatividad, de esa intencionalidad que procuran ellos con la oportunidad que nosotros le estamos dando de que se empoderen y demuestren que pueden aportar herramientas para el logro de los objetivos del curso. De eso se trata este asunto. También se trata de tener presentes esos marcos interpretativos y esos antecedentes que han permitido la existencia de otras soluciones, para que se abra ese abanico de nuevas hipótesis, para que ellos se encuentren en ese ambiente de interrogación constante y de búsqueda de las respuestas a esos interrogantes que cada encuentro les sugiere. Cada aporte que nosotros les damos a los estudiantes debe ser un aliciente para que ellos busquen más,
Y en estos momentos que nosotros tenemos cursos de no más de 4 horas, creo yo, porque creo que no superaría la capacidad humana, ¿cierto? Estar sentado frente a una pantalla, todo lo que genera los cansancios. Y a propósito, ahora les voy a compartir unos ejercicios con todo respeto para que cuando estemos en estas jornadas, al transcurrir 1 hora, podamos hacer algún tipo de estiramiento y volvamos. Cierro el paréntesis que abrí. Quiero contarles que ya no tendremos acá, por salud mental, las 4 horas, por ejemplo, que alguno de nosotros ha tenido para desarrollar cursos y contenidos. Acá tendremos un poco menos de contacto virtual, pero tenemos que establecer ese lazo que permita un compromiso que aun cuando se aleje del dispositivo, el estudiante siga pensando cómo articularse, cómo aportar con su creatividad, ¿cierto? Con su ser a la construcción del curso y al logro de los objetivos propuestos. Se trata siempre, compañeros, de luchar por esas mejoras en la educación que hemos pretendido, porque exige esto a los estudiantes el uso de un mayor nivel de pensamiento para resolver esos problemas que estamos planteando. Siempre problemas, preguntas, y que respondan, que respondan, que respondan. De alguna manera, correspondan, ¿cierto? Y esta innovación que pretendemos aquí en la educación debe incluir que se encuentren esas mejores formas de que nosotros formulemos los proyectos de aula, dirijamos nuestros contenidos, veamos los problemas y asimismo recibir los aportes de los estudiantes. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, al respecto de la justificación? Vamos con el tercer elemento entonces. Hablemos aquí de nuestros objetivos general y específicos dentro de nuestros proyectos de aula. Cuando nosotros hablamos de objetivos general, o sea, lo que queremos lograr de manera general en el desarrollo de un curso en un semestre académico, ¿cierto? De manera general y de manera específica. Para lograr esos objetivos específicos, pensemos ahora nosotros aquí, en el ámbito de la innovación, cuáles son esos materiales didácticos innovadores que utilizaremos para lograr los objetivos que nos propongamos. ¿Y por qué? Porque entonces el objetivo ya no solamente será, por ejemplo, analizar la obra de Michel Foucault, por ejemplo, sino de qué manera se va a analizar, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que las mesas redondas que vayamos a hacer, por ejemplo, para discutir, serán virtuales. Hay que tener en cuenta que los debates ya se deben hacer en unos tiempos más o menos reducidos a lo que hacíamos de manera presencial. Entonces, estos materiales didácticos, que son los que nos van a permitir el logro del objetivo general y los específicos que nos formulemos en el curso, me permito interrumpir un momento para preguntarles si me están escuchando correctamente. Sí, yo sí estoy escuchando. Muchas gracias, muchas gracias. Es que hay como un problema de conexión. Entonces, hablemos de esos materiales didácticos innovadores que son conocidos por varios nombres. Y no crean que es que nunca los hemos utilizado, porque nosotros vivimos en constante contacto con alguno de ellos. Llamémoslos entonces nosotros
ayudas de aprendizaje, ayudas de enseñanza, recursos de aprendizaje, herramientas de instrucción. Y para ese fin, los estudiantes, que también deben ser innovadores, podrían describirse como aquellos que son productos en el término humano. Me refiero, los productos académicos de nosotros son los estudiantes en el término humano. Pero entonces ya van a tener también esa connotación de que son estudiantes innovadores. ¿Por qué? Porque van a ser el resultado, ellos, de la aplicación de estos materiales didácticos, de estas intencionalidades que son innovadoras en el marco de la pedagogía para el logro de la formación académica que nosotros tenemos propuesta. ¿Cierto? Aquí se tiene en cuenta nuestra creatividad e ingenio, y el objetivo es ayudar a que los alumnos también despierten esa creatividad e ingenio y la depositen, la pongan al servicio de su formación y reconstrucción académica. Esto es una manera, un aliciente para que nosotros exploremos, investiguemos y utilicemos todas las herramientas que nos permitan descubrir siempre elementos nuevos. Es decir, veamos ahora, a partir de la innovación, de manera diferente, los problemas y las formas en que planteamos su resolución. Nosotros como maestros, como profesores innovadores, siempre tenemos que tener presente lo importante que es permitir que los estudiantes exploren su propio potencial creativo, colaborativo. Es decir, los educadores, nosotros debemos valorar la colaboración de los estudiantes porque así prosperamos todos en el entorno y construimos un aula totalmente participativa. Ustedes saben que algunos tenemos dificultades incluso en la presencialidad para la participación en algunas actividades de nuestros cursos. Tratemos ahora, por ejemplo, que ese porcentaje se reduzca. Como les dije, otorgando roles y responsabilidades y haciéndolos ver que sin su aporte el logro del objetivo está difícil de crearse. Es pertinente tener presente cómo nosotros vamos a demostrar creatividad e innovación en el aula. Y al respecto les tengo una sugerencia muy respetuosa. Yo sé que ustedes, la mayoría de nosotros, siempre en el primer día de encuentro, presentamos el proyecto de aula. Que esa presentación del proyecto de aula, queridos compañeros, incluya la pregunta ¿por qué le agregarían al curso? ¿O en qué están interesados en que el curso agregue a sus contenidos? ¿O qué otra estrategia evaluativa proponen ustedes como estudiantes cuando se dirijan a los estudiantes para medir, ¿cierto? Para ver los alcances y la apropiación que hemos tenido de lo tratado en el curso. Cuando usted le da esa oportunidad al estudiante, después tranquilamente le puede decir, pero usted cómo no va a participar de esa actividad evaluativa, usted cómo no si usted fue el que la propuso, ¿cierto? Así como los profesores se hacen responsables de todo el contenido, hay unas partes del contenido del proyecto de aula que debe ser responsabilidad de los estudiantes. Y eso, compañeros, es innovar. Es innovar no solo la forma en que nos dirigimos y nos relacionamos con los estudiantes, sino el aspecto tan importante que es la evaluación. Y para que la evaluación no se vea como una camisa de fuerza, como una cadena eterna de amargura, involucremos a los sujetos que van a ser evaluados en la construcción de su propia evaluación académica. Entonces, proporcionemos interacción que incluya un alto porcentaje del tiempo de nuestros encuentros con oportunidades prácticas y resolución de problemas.
Creemos oportunidades para el trabajo de campo práctico. Saquémoslos de su zona de confort. Profe, pero es que esa pregunta, pero es que ese cuestionario, bien, perfecto. Háganme una propuesta de cuestionario por grupos, cada uno, una pregunta que debería contener. Y así. Eso es innovar nuestro proyecto de aula. No es alejarnos de nuestras responsabilidades, no, porque aquí entra en juego otro asunto. Y es que nosotros también ya empezamos a direccionar esa nueva forma y esos nuevos roles que ellos están asumiendo para contribuir al logro de los objetivos del curso. ¿Cierto? Hablemos entonces de algunos ejemplos de innovaciones educativas. Antes de llegar acá, quiero saber si tienen alguna pregunta de lo que he conversado hasta ahora. Hasta aquí, por favor. Muy bien. Pregunto. Compañeros, ¿han escuchado hablar de lo que es la gamificación educativa? Por supuesto, ya hablamos de la pedagogía inversa. ¿Saben, han escuchado del aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, la realidad virtual, por supuesto la formación? Esos elementos que le acabo de mostrar son en sí innovaciones educativas. ¡Ay, qué bien! Edgar y profe Cristina. Si es de su agrado, podrían compartirnos una pequeña noción de lo que saben de estos elementos, por favor. Hola, profe, buenas tardes y para todos. Profesora, No, bienvenida. de las herramientas pues que mencionaste, la de aprendizaje basado en proyectos, como yo trabajo con la Escuela de Economía, se usa un poco con estudiantes de administración. Se usa porque los proyectos son una herramienta de la gestión. Entonces, cuando se enseña ciencias administrativas, se usa mucho los proyectos pues como una herramienta y también se usa mucho la casuística. Excelente. Profe, muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, profe. Sí. El profesor No, Edgar, ¿qué nos cuenta? lo que pasa es que en estos días, hablando con la profesora, bueno, no me acuerdo, estuvimos hablando acerca del tema y me envió unos documentos interesantes que he estado pues como leyendo. La verdad tampoco he profundizado mucho, pero es algo con respecto a que se trabaja con casos muy reales, muy de la vida pues cotidiana, aplicado obviamente al tema que se está trabajando. Es como algo así, no sé si Sí. esté equivocado. No, para nada. Y en este punto, compañeros, quiero llamar la atención sobre algo muy importante. Estamos nosotros viendo estos elementos y esta importancia de incluir y de tener en cuenta la innovación como estrategia para la formulación, la optimización o la oxigenación de nuestros planes de curso. Y no podemos dejar de lado o perder de vista el reconocimiento de todas aquellas estrategias que aún siendo innovadoras y que se tratan ahora como un boom, nosotros venimos tratando desde hace rato. Lo que acaba de decir la profesora Cristina, lo que acaba de decir el compañero Edgar. Sí, también profe Jorge, entidades lúdicas. Entonces, ese reconocimiento debe ser por el video. Gracias, profe Colombia. Ese reconocimiento de las estrategias pedagógicas que nosotros hemos venido tratando nos permitirá identificar cuáles han sido innovadoras
Y todas esas actividades o acciones que siempre innovadoras nosotros venimos trabajando desde hace algún tiempo y que posiblemente se adapten, ¿cierto? Se oxigenen y se potencien para optimizar nuestros proyectos de aula ahora. No perdamos de vista lo que hemos hecho siempre. Hablemos entonces de la gamificación educativa. Yo le pregunto a ustedes, compañeros, ¿ustedes se atreverían a impartir la materia como si fuera un juego? ¿O utilizarían los juegos como estrategia en algunas de sus actividades pedagógicas? Pues les cuento. Que te está diciendo ahora que en administración se usa mucho. Sí. Te digo que en las empresas ese concepto se está posicionando mucho y se llama gamificación. Sí. Y se usa ya también, o sea, no solo pues aquí en lo pedagógico, sino que lo están usando para entrenamiento del personal. Porque una de las cosas que a veces tienen las empresas que es medio harta es hacer la dichosa inducción, cuando llega Sí. gente nueva o entrenar una persona en el puesto de trabajo, un Correcto. operario. Entonces se está usando mucho todo ese tema de gamificación, entonces que la gente aprenda como lo Sí. que tiene que hacer en su puesto de trabajo y que aprenda también algunas cosas de la empresa, pues como lo que le hacen uno siempre en una inducción en una compañía, pero que lo hagan jugando. Claro que sí, por ahí va el asunto, profesora. Entonces, ¿la gamificación en qué consiste? En utilizar elementos del juego para mejorar el compromiso y la motivación de los participantes, ¿cierto? En el contexto educativo, la gamificación tiene potencial para aportar elementos al comportamiento, a la comprensión, a esos puntos de vista de nuestros estudiantes como un nuevo método de enseñanza-aprendizaje, al tiempo que se les motiva para que desarrollen un mayor compromiso con las asignaturas del aprendizaje. ¿Qué necesitamos entonces para hacer de la gamificación educativa una de nuestras herramientas como innovación en la programación y en la estructuración de nuestros cursos? Planificación, imaginación, integración adecuada del juego en el plan de estudios, la estructura técnica necesaria para realizar el juego y un sistema para evaluar los resultados. Entonces nosotros tenemos que aprovechar las diferentes tecnologías, las formas de jugar, las herramientas que nos ofrecen los sistemas para volverlo a nuestro favor y agregarlo a nuestras actividades, ¿cierto? Alguna de ellas, en alguna de nuestras unidades, ¿cierto? Volverla tipo gamificación. Habríamos hablado de la pedagogía inversa, ¿cierto? Entonces, nosotros pensemos siempre que hay temas que los alumnos pueden aprender de manera autónoma. Y por supuesto, otros que requieren un trabajo en el aula. Y a través de esta metodología vamos a transferir, como habíamos hablado, ciertas tareas y responsabilidades que habitualmente realizamos bajo la dirección de nosotros, ¿cierto? Los estudiantes realizan bajo la dirección de nosotros. Entonces nosotros ahora vamos a exigir más participación e interacción de los estudiantes a través de todos estos soportes audiovisuales, todos estos ejercicios que nos permitan las técnicas de las tecnologías de la información y la comunicación, todo lo que tengamos al alcance. Para eso necesitamos, compañeros, planificar bien nuestro curso, estructurar los recursos y los contenidos y aquellos conocimientos técnicos que se puedan tener para grabar videos, hacer podcasts u otros soportes multimedia y la infraestructura técnica adecuada, por supuesto, se requiere un sistema para evaluar los resultados de esas técnicas. Y quiero decirles algo. Se ha generado, ¿cierto?, algún tipo de comunicación al respecto de que puede ser muy difícil elaborar un gran curso virtual porque no se tienen todos los recursos adecuados. Miren,
Hay unas instrucciones, unos tutoriales en YouTube y otras plataformas bastante enriquecedores que nos mostrarán cómo nosotros con los elementos que tenemos y un poco de esfuerzo podemos elaborar unos cursos maravillosos en los que muchos elementos innovadores entren en sí y atraigan y también distraigan a los estudiantes, porque no se trata de que nuestros encuentros y nuestras clases y que la academia sea algo cansón, no, divirtámonos aprendiendo. Sí, profesora Nuri. No, para niños, jóvenes de pregrado, educación universitaria, es que dependiendo el curso al que nos vamos dirigiendo, Diana está levantando la palabra, ya te voy a conceder el micrófono. Dependiendo el público al que nos estamos dirigiendo, las herramientas de innovación las tenemos que adaptar. ¿Cierto? En este caso, nosotros estamos hablando de programas de curso, de la formación universitaria, por supuesto, pero sin duda esta orientación es de manera generalizada. Estamos hablando del ámbito educativo. Entonces, Diana Lucía pidió la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues bueno, sí, precisamente fue cuando preguntaste lo del juego. Yo pues en el curso que he tenido la oportunidad de acompañar en la universidad, precisamente ese ha sido pues uno de los componentes desde un enfoque de aprendizaje activo, incluir pues los juegos, lúdicas pues educativas. Y pues sí se da muy de la mano con lo que decías, profe, de enfoque de aula invertida, porque pues los juegos muchas veces lo hacemos es como abrebocas o apertura pues de los temas que contiene pues de cada uno de los temas de las unidades que contiene el curso, y como un espacio pues donde el alumno tiene la posibilidad de interactuar, de adquirir unos conocimientos después de la experiencia pues del juego, de la lúdica, y durante la clase pues se comparte, o sea, hace un espacio muy importante de retroalimentación, donde se comparte pues la información sobre la experiencia que se tuvo, donde además se da pues toda la introducción a las temáticas pues que se vienen, y donde finalmente, como dice usted, pues hay que planearlo muy bien porque la retroalimentación, el espacio de feedback debe culminar consolidando pues el aprendizaje, ¿cierto? ¿Cuáles son pues los enfoques? Que sí hay unas actividades en las que los alumnos se ven más involucrados, más interesados, eso ha sido pues como desde la experiencia. La distribución pues no es la misma, como que el docente es el que está al frente y el estudiante simplemente escucha o recibe, sino que ellos son los actores más importantes pues y asimilan los conceptos no desde la teoría y luego pues ponerlos en práctica si tienen oportunidad, sino al contrario, se pone primero pues como un espacio de práctica con las lúdicas y luego pues analizar con base en esa experiencia que tuvieron cómo se pueden aplicar o cómo se ven enfocados los conocimientos. De la gamificación, también como decía una de las profes, pues hay muchas cosas que se están empleando ahorita en la industria, sobre todo en nuestro país, en nuestra ciudad, está creciendo mucho la industria de los call centers y del desarrollo web y del desarrollo, pues, desarrollo de aplicaciones, extensiones, sitios web en diferentes áreas. Y por este lado también han sido muy empleados. Además, pues, también de la gestión del cambio en las organizaciones, pues, tradicionales grandes que tenemos acá o que contamos, pues, en el país. Entonces era contarles como un poquito más de eso, que los contenidos de pronto se hacen más accesibles para los estudiantes y pues la experiencia ha sido muy buena. Y desde lo virtual, que fue pues como el último curso, pues la última experiencia de este semestre que se cerró, la verdad la experiencia fue muchísimo mejor. Yo tenía la duda porque pues siempre habían sido presenciales y ha sido antes al contrario, pues eran como unos espacios que de hecho los muchachos agradecían porque decían que las demás asignaturas se habían vuelto como ver videos o escuchar al profesor hablar, pero había poquita interacción. Entonces, bueno, ese era mi aporte. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ti por compartir. Esto me llena de mucha alegría.
El profesor Jorge pregunta por los métodos y Olga Salazar pide la palabra. Olga, adelante, profe. ¿A qué se refiere cuando pregunta por cuáles métodos? ¿Por las estrategias que les estoy compartiendo o específicamente por cuáles? Profesora, cuando estaba mencionando esas herramientas que se disponían ahora, entonces Sí. yo creí que usted iba a mencionar algunas. Eso era todo. Ah, profe, sí, muchas gracias. Ahora, las herramientas que nosotros más estamos utilizando son las de conexión, ¿cierto? Dispositivos digitales, ¿cierto? Computador, internet, por supuesto, y todo lo que podamos hacer dentro de ella. La recomendación es, por ejemplo, si vamos a utilizar plataformas, si vamos a realizar actividades, que sean compatibles con los recursos tecnológicos que todos nuestros estudiantes tienen. Para ello, debemos hacer primero una caracterización, ¿cierto? O ver en las formas en que nosotros estemos revisando en aquellos en aquellas selecciones que nosotros hagamos de las plataformas o de las técnicas que vayamos a utilizar, que por favor sean compatibles con la mayor cantidad de dispositivos que estén a disposición en el mercado. Por ejemplo, no podemos escoger un sistema o una plataforma que diga solo compatible con Apple, por ejemplo. Solo compatible con Samsung 10, no. Vamos a escoger asuntos tecnológicos que sean compatibles para todos. Entonces, la posibilidad amplia debe estar en la versatilidad de las plataformas o de los sistemas que nosotros escojamos para montar y desarrollar nuestros contenidos, que realmente estén al alcance de nuestros estudiantes. A eso me refería, profe Jorge. Entonces, hablemos del aprendizaje colaborativo que nosotros hemos trabajado desde hace tiempo. Recordémoslo como aquella capacidad para trabajar en equipo. La responsabilidad y las habilidades comunicativas son algunas de las competencias básicas para el proyecto de vida y profesional de cualquier persona. Entonces, nosotros cuanto antes empecemos a trabajar en ese sentido, mejor. Y colaborativo es que todos ponemos de nuestra parte. Las actividades grupales, las acciones en las cuales se necesite la ayuda mutua entre estudiantes, entre compañeros, permitirán que cada alumno contribuya a la mejoría de su propio aprendizaje y también el de los demás, generando una interacción positiva. Entonces, no, nosotros hemos visto algunas dificultades en los trabajos grupales que hacemos en la presencialidad, pero ojo, acá nosotros ya estamos hablando de trabajar también a través de redes sociales, donde los estudiantes se la pasan y algunos de otras personas adultas todo el día. Hagámoslos conectar por las redes sociales para realizar los trabajos en grupos de profundización y ampliación de conocimiento que nosotros estamos pretendiendo. ¿Cierto? Para todo ello debemos reorganizar nuestras actividades propuestas. ¿Cierto? Aprendizaje basado en proyectos. En esta innovación vamos a requerir siempre la reestructuración de nuestros contenidos pedagógicos y las metodologías didácticas. Cuando yo hablo de reestructuración, parte siempre, compañeros, de la revisión y el reconocimiento de lo que ya tenemos. ¿Cierto? No podemos echar en saco roto todos sus conocimientos y trasegar pedagógico que los tienen ahora en un nivel bastante respetable de compartir, transmitir conocimientos y procurar unos procesos de enseñanza-aprendizaje óptimos. Lo que estamos haciendo aquí es reconociendo que tenemos que introducir elementos innovadores para proyectarnos y para sostenernos en el tiempo que nos exige
la inclusión de este tipo de elementos para no perder vigencia y para hacer que esta temporada de pandemia y la pospandemia y todo lo que se venga incluya la virtualidad como un método también óptimo para el proceso de enseñanza-aprendizaje que utiliza las pedagogías adecuadas para realizar aquel proceso que les acabo de mencionar. Entonces, nosotros como docentes planteemos un conjunto de tareas basadas en la resolución de problemas y preguntas para que nuestros estudiantes investiguen de forma autónoma sobre el tema para finalmente presentar el proyecto delante del resto de la clase. Pero ahora, ¿cómo se va a presentar? A través de estas nuevas tecnologías, ¿cierto? No es la exposición que tenemos en el salón de clase, en la estructura, me refiero a la estructura de la Universidad de Antioquia, el salón allí, sino que es ahora en esta otra versión de aula de clase, ¿cierto? Para ello, planeemos, organicemos y creemos de manera flexible este ambiente, este nuevo ambiente de aprendizaje basado en proyectos y la comunicación que de manera diferente ahora debemos realizar. Entonces nos encontramos en el patrón ahorita, que es la realidad virtual. Esta realidad nos debe permitir complementar nuestras explicaciones, ampliar las posibilidades y utilizarla siempre a nuestro favor. Utilizarla a nuestro favor, ¿cuál es? Como les había mencionado ahorita, esto ya se vuelve un tanto repetitivo porque las tecnologías deben estar a nuestra disposición y debemos utilizar las más amigables con nosotros. En contextos y en ambientes de aprendizaje amigables podemos desarrollar y crear cursos maravillosos y obtener resultados maravillosos que también algunas otras personas con diferentes accesos a plataformas pagas o a otro tipo de tecnologías pueden hacer. Son maneras diferentes, pero lo que es obligatorio es que estamos ante una realidad virtual, que antes era considerada como una innovación, ahora, además de innovación, es prácticamente obligatorio, es definitivo utilizarlo. Perfecto. Hasta ahí el asunto de los objetivos. Continuemos, por favor, Kate, con el siguiente punto. Profe, ¿me recuerdan qué número íbamos? Yo no me acuerdo. Era el 4. El 4, porfa. Dale ahí, va a ver. Bueno, aquí viene una maravilla. Contenidos o problemas. Son los temas que nosotros proponemos para profundizar aquel problema grande que planteamos en la descripción del curso o en la presentación y decimos que si seguimos esta secuencia, estas partes con las actividades que propongamos en cada una, podemos lograr un horizonte de comprensión, análisis y respuesta a los interrogantes que tengamos y que tengan los estudiantes en el desarrollo del curso. Consideremos aquí, compañeros, agregar a cada uno desarrollo de los temas o problemas que propongamos el uso de métodos innovadores de enseñanza, porque ya es una habilidad que se vuelve crucial para nosotros. Experimentemos en cada uno de ellos los nuevos métodos y estrategias en los que consideramos que podemos mejorar nuestro compromiso y ante todo la motivación y el logro de los estudiantes. Porque el beneficio es en doble vía. Hablemos entonces en este momento de unas 10 características que serían importantes para establecer un aula innovadora, ¿cierto? Pueda que no siempre sean naturales, es decir, que no surjan ni todas en conjunto, ni emerjan de manera maravillosa, sino que nosotros como estudiantes es importante que las conozcamos y consideremos que su incorporación puede ser una acción que nos ayude
a desarrollar cada característica impresa en el tema o problema que estemos formulando. Lo primero, compañeros, es la reflexión. Y el asunto de las aulas innovadoras involucran una constante reflexión. Pensar en aquello como que funciona como clase e independientemente de lo que no nos funciona. En muchas ocasiones esta reflexión, compañeros, puede ser incómoda, puede ser difícil, pero para que estemos en constante evolución e innovación debe ocurrir. Reflexionemos qué estamos haciendo, cómo podemos mejorar. Uy, por ahí no era, vamos a tirarle mejor con este tema a los muchachos, a ver qué proponen. Un aula innovadora siempre se preguntará qué tal sí y sí, de pronto sí, es decir, se agregó esto. No permitamos que nuestros estudiantes y nosotros mismos no estemos satisfechos con el status quo de formulación y presentación siempre vertical de unos proyectos de aula. No, esforcémonos para que ellos también se esfuercen en aprender más, y eso es a través del llamado de atención que nosotros hagamos, invitémoslos, alentémonos para que hagan preguntas. La segunda característica es el aprendizaje constante, sin duda. Porque una aula innovadora nunca se detiene para recuperar el aliento. Es decir, cada evento es visto como un momento de enseñanza y los estudiantes se beneficiarán siempre de un entorno dinámico y en constante cambio. Que ellos vean que esto evoluciona, que esto cambia, que esto tiene más elementos. Y sigamos con la otra, creatividad. Un aula creativa no solo ofrece soluciones únicas para los problemas cotidianos, sino que también desarrolla las respuestas necesarias para enfrentar los desafíos futuros. Esta aula que les hablo, que es creativa, compañeros, fomenta la innovación porque alienta a los estudiantes a pensar fuera de la misma aula. Es algo que les llama la atención, que les jale el pensamiento, ay, tal como en el curso, ay, pero si yo tal vez este elemento lo meto en el curso, ay, le voy a proponer a la profe y a los compañeros. Hablemos ahora de la conexión. Un educador siempre debe conocer a sus alumnos, compañeros, así como las tendencias que están surgiendo en nuestra profesión. Eso es innegable. Nosotros tenemos que estudiar parejo. Tenemos que estudiar y tenemos que conocer a nuestros alumnos, sus entornos y los entornos académicos que en materia de teoría y avances investigativos van emergiendo en nuestros ámbitos de estudio o de interés. A través de eso siempre buscaremos mejores técnicas, como lo estamos haciendo ahora, y tecnologías para alentar a nuestros estudiantes que sigan nuestro ejemplo. Hablemos entonces de principios y rutinas. Siempre deben existir y funcionar algunos principios y rutinas que puedan ser fuertes. Aquí estamos incorporando valores para guiar la clase. Siempre vamos guiando la clase. El maestro, una alumna innovadora, fomentará la coherencia y la dirigencia al establecer pautas de cómo se desarrolla el día. Es que nosotros les otorgamos roles, les damos responsabilidades, pero el timón lo vamos llevando nosotros. Esa es nuestra responsabilidad grande y principal. El elemento de la búsqueda de problemas se refiere a que las aulas innovadoras no esperan a que los problemas se les presenten, sino que ellos buscan activamente problemas en el aula, y es a través de los interrogantes, de los temas y problemas que nosotros como docentes les proponemos, ¿cierto? De los laberintos que hay que recorrer en la academia para llegar a una respuesta, del bagaje teórico necesario en el nivel, tanto del docente como de los estudiantes, y asimismo las exigencias para cada uno. Y en este caso, las nuevas tecnologías y entendimientos solo pueden desarrollarse cuando los estudiantes comienzan a hacer preguntas sobre por qué o cómo. Otro elemento muy importante es la colaboración. Un aula colaborativa, compañeros, fomenta la innovación al empujar a los estudiantes a trabajar con otros que
pueden ser diferentes a ellos. Sabemos la importancia de la diferencia, de la comprensión, el reconocimiento y el respeto. Todos estos valores deben aparecer aquí. Aquí entran en juego las creencias, los comportamientos, los antecedentes. Y esa colaboración en el aula debe fomentar ante todo la discusión académica, en la que impera el respeto por la naturaleza del otro. ¿Sí? Ahí radica la fortaleza de la innovación. Otra característica es la variación. No nos casemos con una sola técnica de enseñanza o aprendizaje para una actividad. Tengamos siempre presente que una actividad puede realizarse de una, dos y hasta tres maneras. Incluyamos estrategias o lo que llamamos otras cartas, ¿cierto? Para jugar de la mejor forma y que los estudiantes vean que en otro tipo de escenarios también es posible acceder a ese aprendizaje que nosotros queremos llegar en la discusión de un tema o problema. Porque la cotidianidad evoluciona, cada día tenemos algo diferente. Enseñémosles también a ver eso de manera vertical. Horizontal, corrijo. El establecimiento de los objetivos requiere que los estudiantes desde la presentación del curso se propongan, además de los objetivos que propone el curso, ellos mismos, cuáles son sus objetivos con el curso. Y que al final del curso, del programa académico, muestre cómo los alcanzaron. Los objetivos pueden ser grandes o pequeños. Pueden contener aspectos de ambos tipos, unos más grandes que otros, pero siempre deben guiar a los estudiantes hacia la innovación y a la renovación en las formas que aprenden y que transmiten lo aprendido. Finalmente están las oportunidades de revisión. Los estudiantes no solo deben tomar riesgos, sino que también deben reconocer, compañeros, que la perfección no existe. Y como la perfección no existe, si en alguna de las estrategias utilizadas se falla, o alguna de las estrategias que ellos proponen se fallan, tenemos es que analizar, ver en qué se falló y ver cómo se repone para mejorar el procedimiento, el proceso del aprendizaje. El resultado será siempre un aula innovadora flexible, y esa flexibilidad lo hace resistente. Y esa resistencia es la que guía a nuestros estudiantes a que siempre estemos cambiando y a que nos adaptemos y mejoremos nuestro entorno. Es la única manera, considero yo, Yeseli Ferrer, que nuestro curso, nuestros estudiantes y nosotros mismos nos veremos entre todos como ese elemento necesario para mejorar no solo cada aspecto de nuestro desempeño, sino las formas en que desarrollamos nuestros cursos y los conocimientos que adquirimos en él. Sigamos con el otro punto, Caterina, por favor. Bueno, aquí siempre las referencias bibliográficas. Procuremos en este momento que esas referencias que hagamos tengan algunas o enlaces o conexiones a bibliotecas virtuales o los documentos que podamos compartirles en PDF, porque sabemos que el acceso o la distribución en servicios bibliotecarios es escaso. Yo ahora por aquí les voy a compartir la bibliografía que utilicé para realizar este curso y ustedes ahí podrán ampliar algunos marcos interpretativos de lo que yo he conversado aquí. Vamos con el siguiente punto, Caterina. La metodología, de esto hemos hablado durante todo el curso. ¿Cómo serán los encuentros? ¿Cómo serán las discusiones teóricas y académicas? ¿Cuántas estrategias se van a utilizar para evaluar? ¿Cuántas técnicas dentro de esas estrategias habrá? ¿Quiénes serán responsables de unas u otras actividades? ¿Qué porcentaje de la evaluación académica le vamos a conceder a cada una de esas
evaluaciones, que por separado pues son evaluaciones, pero constituyen en sí la evaluación del curso. ¿Cierto? ¿Cuáles son los elementos que nos van a permitir ver que los objetivos se han logrado de manera conjunta? No me refiero aquí a un 5 como nota solamente, ¿cierto? Ni a un 1 como nota, sino qué pasa con este sujeto de aprendizaje en el recorrido para lograr ese porcentaje evaluador que finalmente debemos registrar para continuar con la gestión académico-administrativa de la educación, ¿cierto? Aquí en la metodología vamos a reflejar los elementos que hemos decidido y elegido en los puntos anteriores. Continuemos, Caterina, por favor. Ahí hay un ejemplo, ¿cierto? De algunas evaluaciones. Eso ustedes viendo las estrategias evaluativas que han llevado a cabo y que han tenido en cuenta, podrán ver cuáles se adaptan, cuáles tienen que recomponer y cuáles de ellas debemos ya ir configurando en algunas de las herramientas tecnológicas que nos ofrecen estas plataformas educativas. Sigamos, Caterina, por favor. Listo, los materiales que vamos a utilizar, ¿cierto? Computador, celular, diadema, YouTube, plataforma educativa tal, micrófonos, si tienen que hacer alguna presentación ante las cámaras con algún recurso, dejarlo todo en claro desde el principio para que ellos se vayan preparando. Y además de esa preparación, como les dije en el primer encuentro en el que se comparte el programa del curso, que ellos propongan también qué materiales podrían ellos utilizar y poner a disposición del curso para el logro de los objetivos. Compañeros, hasta ahora esa es la información que tengo para compartir con ustedes. Me gustaría escucharlos, si tienen preguntas, si tienen algún otro ejemplo para compartir. Recuerden que la innovación pedagógica requiere este colegaje y este compartir de experiencias para fortalecernos, porque sin duda muchos podremos encontrarnos en un horizonte un poco difícil por los términos en los que se maneja ahora, que todo se relaciona con la tecnología, pero recuerden el punto de partida, y es el reconocimiento de las estrategias y habilidades pedagógicas que todos hemos tenido en el trasegar como docentes y que nos ha permitido llegar ahora a tratar de mejorar y oxigenar lo que ya tenemos. Me gustaría escucharlo si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto. Profe. Adelante, Araceli. Gracias. Buenas tardes para todos. Yo quisiera aportar algo a lo que usted dijo ahorita más adelante, y es que es muy importante que primero hagamos una revisión de lo que ya existe, porque a veces uno hace propuestas innovadoras y eso ya se está haciendo a nivel nacional o de pronto internacional, y de pronto solamente es necesario, como dicen, tropicalizarlo a nuestro contexto. Entonces a veces como revisar qué hay sobre el tema es muy importante porque nos ahorramos de pronto mucho trabajo, y en la medida que se tropicaliza para nuestro contexto, también eso se constituye en una innovación, ¿cierto? Y también quería aportar a lo que usted decía de las de pronto metodologías, que de pronto la esencia o punto clave es eso mismo, saber adaptarla dependiendo del microcurrículo o programa o que se esté como implementando. Por ejemplo, en temas de gestión de conocimiento, que es un tema que yo estudio constantemente e investigo, hay muchísimas metodologías también que se pueden aplicar a las propuestas de aula. Entonces, bueno, era como eso, pero muy interesante la clase. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a ti, y todas sus participaciones son
bien recibidas. Me encanta la clase participativa. Esto es una muestra, por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí, la utilización de Genial y de PowerPoint y de todo esto, es una muestra de cómo hacer una clase dinámica. Por supuesto, siempre habrán elementos por mejorar, diferencias en las concepciones, en la forma como utilizamos esta metodología, pero quiero dejarles el mensaje es que sí hay posibilidades y que nosotros estamos en capacidad de desarrollar y de potenciar todo ese conocimiento a través de cualquier estrategia pedagógica o algún reto pedagógico que se nos presente. En el caso de la presentación de la reestructuración de los proyectos de aula, como también la formulación de proyectos de innovación. Independiente el área a la que pertenezcamos, siempre tendremos cabida y oportunidad para participar con nuestras propuestas, con nuestras ideas y con nuestras intenciones, que siempre serán aportar a la academia para reflejar esos avances y esos intereses de contribuir de alguna manera con los problemas que encontramos de manera cotidiana en la sociedad. ¿Alguien más tiene algo para aportarnos, por favor? Agradecerle, profe, por lo enriquecedora de la charla y porque realmente lo deja uno con demasiados interrogantes y pues creo que eso es la verdadera función de la enseñanza, que genere muchos, pero muchos interrogantes. A mí me los dejó todos. De eso se trata, Jorge Iván. Preguntas. Gracias, profe. Problemas, preguntas, y entonces ahí vamos viendo el camino para irlo respondiendo. Adelante, Josué. Profe, hay un tema que referente a todo esto, pensarse todas estas formas y trabajarlo requiere mucho tiempo, ¿cierto? Sí. Los profesores, pues, que somos ocasionales, los que son vinculados, dentro de dentro de los cursos nos dan unas horas de planeación, ¿cierto? Me preocupa es como un profe de cátedra, cuánto de su tiempo tiene que invertir adicional para poder generar todas estas estrategias. Entonces, cómo también las universidades y la universidad quiere apostarle a la innovación, como yo le decía también a usted hace 8 días, que lo que se pretende en el instituto es como identificar estas estrategias innovadoras, potenciarlas y además crear más. ¿Cómo hace uno con un profesor de cátedra que simplemente le pagan 6 horas más de planeación? Y generar todas estas estrategias, hacer un video, hacer un Geniali, trabajar un Padlet, hacer gamificación, requiere demasiado tiempo. Incluso, como te digo, uno como ocasional no le alcanza en tiempo. Entonces, en esos casos, ¿qué estrategias se pueden utilizar? O si la universidad también se tiene que revisar y empezar a reconocerle a los profesores todo este tipo de innovaciones, porque todo el tiempo nos piden innovación, pero con los mismos recursos. Y usted hablaba por aquí con el tema de recursos económicos o los recursos humanos también, es fundamental. Ya era pues en el otro tema de proyectos, pero creo que también aplica aquí para la innovación. Entonces, ¿cómo queremos con los mismos recursos hacer cosas diferentes? Yo creo que la mayoría de nosotros nos estamos capacitando en este espacio con tiempo propio también. Entonces también surgen unas tareas y un montón de asuntos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Habría también que hacerle sentir a la universidad que si queremos innovación también es un asunto donde se tiene que invertir. Esa es como mi inquietud, profe. Sin duda, si estamos hablando de procurar una innovación a esta escala, pues eso es a escala, ¿cierto? Hablamos de proyectos de innovación y hay unos que son proyectos de innovación pedagógica. En un proyecto de ese tipo tengamos en cuenta esos elementos y propongámosle a la universidad y preguntémosle, es que la pregunta está abierta, ¿cierto? Nosotros estamos atendiendo ahora esta emergencia a la que tenemos que responder, pero sin duda, de la mano se tienen que ir trabajando en estos otros elementos que permitan la óptima aplicación de esta innovación que estamos tratando acá con los cursos. Eso que tú acabas de preguntar es innegable. Y se tiene que pensar y se tiene que repensar. Entonces, cada uno de nosotros debe hacer esas respectivas consultas
de cómo se sigue, cuál es la secuencia, cuál es esa, pues lo preponderante que es. Listo, nosotros trabajamos acá, trabajamos con la uña, pero cómo arriba, ¿cierto? En escala superior se está trabajando también en el reconocimiento y en la innovación de los procesos que desde allá emergen. Muy bueno, es necesario que todos nos preguntemos y nos pensemos esto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Aprovechemos los últimos minutos que nos quedan. Pero es que no sé si se escucha. Se le escucha un poquito más. ¿Sí? Ah, bueno. No, yo tengo una inquietud en relación con el uso pues, de la lúdica en general. Nosotros con los estudiantes, cuando hacemos sobre todo esas capacitaciones con los agentes educativos, ellos usan mucho la lúdica, los juegos, y eso realmente motiva y hace que se movilicen, y las agentes valoran mucho esas estrategias creativas de ellos. Pero a veces me preocupa que se queda mucho en el juego, en la estrategia como tal, entonces se ponen las figuras y alcance la estrella y todo, pero los conceptos en sí, como la parte propiamente la rigurosidad, de pronto se puede comprometer un poquito. Entonces yo le pregunto, profe, ¿cómo digamos, cuáles son esas claves o qué para que la gamificación, siendo una herramienta, que no se pierda, digamos, esa rigurosidad de los conceptos y del aprendizaje, los conocimientos? Hay una cosa muy importante, Olga, y primero que todo es que estas son estrategias, ¿cierto? La gamificación en un juego lo utilizas de una forma que no afecte la comprensión, la apropiación y la dirección de unos contenidos necesarios. Si la gamificación en sí no te dirige a esa apropiación, entonces no está siendo aplicada como debe ser. Es que estamos jugando, pero aprendiendo. Estamos jugando, pero adquiriendo y apropiando los conocimientos que son necesarios, y después en la evaluación, así sea jugando, también tiene que ser referido. Pero es que este juego es orientado y estructurado, tiene unos objetivos, y de entrada tiene que quedar claro. Y en ese mismo sentido, no puedes dejar la gamificación sola, sino que tienes que hacer uso de otras estrategias que les permita ver a ellos que todo tiene también que ser un momento, y que el momento por separado construye los objetivos totales del curso. Esa es una parte, por ejemplo, en la que tienes que trabajar, renovar, es decir, innovar tu plan de curso, y te aseguro que te dará un mejor resultado. Son estrategias y son varias las que vamos a utilizar, no una sola. Gracias, profesor. Sí, que no se vuelva la gamificación algo mono, temático, algo unilateral, no. Vamos a involucrar varios asuntos, ¿cierto? El hecho es mantenerlos entretenidos, pero no entretenidos muertos de la risa y que no aprendimos nada de lo que no venimos a aprender, ¿no? Gracias, profe. Con todo gusto, Olga. Yo les agradezco a todos ustedes la participación, que es definitiva. Me encanta la proposición que cada uno hace y la disposición que muestran y el interés por este tipo de encuentros. Ya saben que estoy a disposición y espero que la secuencia del desarrollo de los siguientes módulos, de las siguientes sesiones, les vaya permitiendo concretar, ¿cierto? Y que recuerden algunas cositas aquí conversadas que sin duda traté de compartir con la mejor calidad y con la mejor intención. Les agradezco mucho y espero que nos sigamos viendo en alguno de los ambientes virtuales o presenciales cuando podamos volver. Felicidades para todos y muchos éxitos.
Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz tarde para todos y todas. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe Luz. Que tenga bonita tarde. Muy bacana su clase. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias y no se olvide el material, profe, porfa. ¡Diablo! Gracias, Luz, muy amable. Feliz tarde. Profe, siempre atenta. Feliz tarde para usted también. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Profe Luz Yeselya, hasta luego, que esté muy bien. Nos vemos, Dios la bendiga. Gracias, Kate, que estés muy bien y gracias por todo tu apoyo. Con mucho gusto, profe. Un Muchas abrazo. gracias, profe.